Profesor, tenemos muchas preguntas para usted y algunas cosas que hemos creído como alumnos suyos de litrofilosofía. Y es profesor que nos explique, profesor, cómo es que usted, por qué habla así, conoce cosas de ley y conoce cosas de tanto. ¿Es por haber leído, profesor, o porque algo lo inspira o le debe usted mucho al gobierno, al Estado, a la sociedad o usted como producto de él? ¿Qué es, profesor? ¿Por qué lo confunden? ¿Y por qué es diferente usted a un garzón o a cualquier otra persona de Sábado Felices o algo así? Queremos hacerle un homenaje, profesor, antes que usted se despida de nosotros, porque ya según usted haya llegado a unos cuantos seguidores y usted, profesor, algunos dicen y critican y dicen que usted demora mucho, pero nosotros hemos visto la diferencia y es esta. Primero, profesor, recibo un aplauso que ese es nuestro homenaje para usted, como hombre sencillo y sensible. Porque yo sé que usted nos quiere hablar sobre esta cuestión del Frente Nacional y quiere hablarnos de pues ya nos habló de algunos para poder llegar a una ANAPO y para poder llegar a opiniones como fue la del brigadier general Alberto Novoa, quien tenía su propia visión de los problemas nacionales y las causas de la violencia colombiana. Pero muy pocos saben de dónde se remonta eso y por eso tenemos que hablar siempre de capitalismo, porque los partidos políticos, sean de los Lleras, de los Restrepo, de los Pastrana, de los Uribe, de los Pina, de los Rojas, de cualquiera de ellos, son superestructuras los partidos, pero que son hijos los partidos de un sistema que nace y que tiene muchas cuestiones en Europa, como las luchas franco-alemanas, que podemos analizarla a la luz de las cuestiones. Y que eso lo hemos aprendido con usted, profesor. Y algunas palabritas en inglés que usted nos ha enseñado, como decir good morning. Good morning, sí, buenos días. Bueno, siéntese, querido estudiante, y decirles por qué no puedo ser como un cómico como cualquiera, ni como Garzón. Garzón fue un hombre muy estudiado, estudió bastante y muy preparado y utilizado por la televisión colombiana. A Robinson Ferreira no lo pueden utilizar. Y segundo, porque lo de él era humorístico y a través de esa mordaza verbal y crítica y transformación artística, dramática, podía actuar y ridiculizar a los gobernantes. Robinson Ferreira no puede hacer eso porque su perfil es de maestro. Y al ser un perfil de maestro está comprometido con entregar el conocimiento que ha recibido con su propio esfuerzo, que ha recibido con sus lecturas, que ha recibido con la interpretación del mundo. Y por eso Robinson Ferreira fácilmente le puede hablar sobre los orígenes, de dónde vienen todas estas cuestiones y todos estos partidos políticos, tanto militares como no militares, y poder analizar la cuestión latinoamericana. Por ejemplo, ahora mismo que está en el Perú, que sube a la derecha, que baja a la izquierda, y en otros países como Chile, que ya hemos visto la masacre sobre un socialista como Salvador Allende. Nosotros vimos la guerra colombo-peruana, y le está hablando de un profesor, no un cómico ni alguien de cuenta chiste. Y pues esa es la diferencia, porque una hora de clase en un aula, cuando yo daba de literatura, costaban alrededor de 2.000 o 3.000 pesos, pero también teníamos un tiempo, y ese tiempo era que una clase debería durar no más de 35 minutos. Y por lo tanto, aquí en este aparato y por los medios en que estamos hoy en día, solamente puedo utilizar, cuando mucho, en este aparato mío que no aguanta mucho, porque es un Galaxy 5, solamente ya apenas llega a 8 minutos o algo así, ya totalmente tengo que estar buscándole el fin. Parece que estuviera en una cuestión de narcología, donde le dan 5 minutos para hablar y 2 de gabela. Sin embargo, yo le voy a hablar, y ya le hablé, y ahora le voy a hablar de unas momias que todavía andan por ahí y que son producto de todas estas superestructuras políticas que nacen de un origen que se conoce como la exegesis de la escuela y la normatividad jurídica. Les hablo de esto para poder explicarles por qué nuestra ley es así. Nosotros tenemos en cuenta que hay sociedades donde la propiedad social
es la legal, y la propiedad privada es un delito, es un robo. Y a lo contrario acá, pero eso tiene sus orígenes y por eso les hablé anteriormente de la guillotina que mochó cabeza a reyes como a Carlos y a otros, y a los reyes franceses de Francia, y nace la burguesía que domina, y ella trae sus propias leyes. Pero ¿qué es esto, profesor? Bueno, podemos hablar, si más adelante les hablaré de los anales franco-alemanes. Quiero ahora mandar un gran saludo y de pronto me despida de estos medios, de ustedes. Y mis alumnos, si pueden derramar una lágrima, lo pueden hacer. Y muchas gracias por este homenaje que me hacen con esos 5 aplausos de los que están aquí en clase. Unos 57 por ahí seguidores que tengo. Decirles que me agrada mucho ese homenaje, esos aplausos, y mandarles un gran saludo a cada uno de ellos que han dado algún like alguna vez en su vida por mí. Quiero decirles que existen unas normativas que se conocen como las interpretaciones de las cuestiones jurídicas y normas que han escrito muchos hombres sobre ello, para poder entender estas superestructuras políticas en estos minutos que tengo, para hablarle ahora de, por ejemplo, de un hombre llamado Carlos Llera Restrepo, por ejemplo, el segundo del Frente Nacional. Por ahí todavía hay unos hijos, unos nietos que están peleando y que ya sabemos que han tenido su espacio político. Por lo tanto, vamos a determinar esto de la siguiente manera. ¿Qué es y por qué surge y tiene Francia que ver con sus causas acá en Colombia? Y eso del Perú. Resulta que en el Perú todavía en el año de 1960 y pico, al 70, no había una sola ley que protegiera a la clase trabajadora ni a la clase campesina. Eran las épocas de un poeta comunista llamado Armas Negri, y que usaba un sombrero grande, y que así muchos hombres se rebelaron en Sudamérica. Aquí, por ejemplo, tenemos a un cura que le llaman cura guerrillero, y que él y sus pensamientos logran dar origen a algo que se llamó a la teología de la liberación cristiana. Y por lo tanto, todas esas cuestiones están en la lucha. Yo no pertenezco a ningún partido, ni uso metralleta, ni nada, pero me toca dar clases, y al darles estas clases ustedes pueden interpretar mi espacio dentro de YouTube y de lo que hablo, y no voy a decir que le caiga el guante, que el guante no, es una clase que se está dando. No estoy comprometido ni me paga ninguno de ningún partido político, sencillamente necesito sacar de mi cerebro lo que interpreto de lo que leo. Por ejemplo, yo puedo decir que hay unas condiciones históricas de una escuela que se conoce como exegesis, para poder entender las normativas de los sistemas que nos dominan y de estos partidos superestructurales que son hijas y sus políticas de estas cosas. Podemos entender, por ejemplo, que se puede comprender las cuestiones históricas y los supuestos históricos de la teoría de la interpretación de las normas jurídicas, por ejemplo, que se van formando y se van definiendo a raíz de una cantidad de promulgaciones del Código Civil en Francia, y a fin de ubicar en forma acertada y objetiva tales supuestos, tenemos que tener y ver como necesarias algunas previas consideraciones que intentan analizar fervorosamente el contenido del ambiente cultural, histórico y su paisaje en el cual se desenvuelve la escuela conocida como la exegesis. Y esta responde a un amplio y general movimiento intelectual, condicionado políticamente por lo que se conoció como la Revolución Francesa, que aquí fue donde se le mochaba la cabeza a los reyes para que naciera la Revolución Burguesa de 1848, la cual nuestras clases sociales dominantes provienen, y que se conoce como la burguesía mundial y la de nosotros nacional. Y esta Revolución Francesa económicamente trae la instauración de una economía llamada capitalista,
Y por lo tanto es individualista y es el que más tenga es el que manda y el que puede tener y no tener. Por lo tanto, no estoy hablando como comunista porque no soy comunista, ni tampoco soy capitalista porque no soy dueño de bancos como Sarmiento y los otros, los YAR, ni los, ¿cómo se llama? Los YERA, ni los otros. El capitalismo supone la apropiación individual de las riquezas y por ende su producción de mercancía. Por eso que en las economías anteriores de antes de esta cuestión se conoció como precapitalismo, donde también había mercancía pero habían diferencias. Podemos decir que esta producción tiene un sentido especial. Esta economía de producción capital ampliada de mercancía y las economías anteriores que habían sido solo una producción simple de mercancía, hace que el capitalismo separe el trabajo de la propiedad de los medios de producción, que son dos hechos que anteriormente habían estado unidos, ya que en la economía precapitalista el trabajo coincidía con la propiedad que tenía el individuo en los medios o los dichos medios de esa época de producción, como era el artesano que trabajaba con instrumentos a los cuales le pertenecían. Y aquí ya podemos dejar esto aquí para poder entender aquellos anales franco-alemanes y entender las políticas del Perú y la cuestión y por qué asesinan a un hombre en Chile, y que a eso le llaman la derecha nacional y la derecha internacional, donde tiene que ver, y por eso la persecución contra aquel fantasma llamado comunismo que le hablé. Por lo tanto, aquí en Colombia, después de Laureano Gómez, y que van haciendo un frente nacional y que nace en el 53 un gobierno militar, nosotros podemos fácilmente pasar y ver que en ese frente nacional vino, por ejemplo, un Guillermo León Valencia. Esta gente todavía tiene gente en el Congreso, este Valencia, que es padre de un poeta, o él era poeta y fue padre e hijo de un poeta. Y por lo tanto, este Guillermo León Valencia era el que le decían en Colombia el famoso matapato. Y tiene gente, y por ahí ese nombre todavía está en las curules, y está en el Congreso, y está en muchas partes, y hasta en ediles. Por lo tanto, nuestra política se ha quedado enraizada en estos hombres que pertenecieron al famoso Frente Nacional, donde también estuvo en épocas en que muere Camilo Torres, en Santander, en un lugar llamado Patio. También en esa época está en el poder otro del Frente Nacional llamado Carlos Lleras Restrepo. Y por eso ya de esta época, de este cura que tiene que ver con la teología de la liberación, ya hay un frente unido y nace una plataforma de un frente unido del pueblo que no puede ser realizada sino después que éste se tome el poder. Y su única novedad consiste en que busca los puntos comunes de carácter revolucionario sin entrar en diferencias religiosas ni partidistas, y especialmente con los elementos revolucionarios de los no alineados en estos grupos. Y por eso empiezan a haber amistades con países que no son alineados y se van levantando, como Cuba. Mientras Chile, Perú, asesina a sus poetas, que de una u otra manera sus poemas son en defensa de una clase que no tenía ningún derecho todavía en el año de 1960 y pico. Y así van viendo en el Frente Nacional presidentes como el que ya decimos de que duran años, que se llama hegemonía, heterogéneos, después de la hegemonía conservadora, y es cuando aparece un Carlos Lleras Restrepo. Este Carlos Lleras Restrepo es de la reforma agraria, que se conoció como la reforma agraria de Lleras Restrepo. Y la propiedad del subsuelo
se ve en estas épocas de los años de 1960 y pico, por ejemplo, en el 68, cuando Ecopetrol firmó contrato de asociación con las petroleras de Estados Unidos llamadas Troy, y en una total y franca llamada British Petroleum de Gran Bretaña. Y así vimos todas estas referencias en Barranca Bermeja, por ejemplo. Carlos Lleras Restrepo reforzó el papel del ejército como factor de desarrollo social y económico y amigo de las clases populares. En 1967, por ejemplo, habla a esas cosas y su apoyo popular y su reforma agraria, la obra de Vincora, las Fuerzas Armadas y seguridad. Ya fue antes de Uribe Vélez que se hablaba de seguridad, estos partidos superestructurales. Por lo tanto, en desarrollo de la modernización del Estado y como producto de las crecientes tensiones sociales, hubo una época de creciente tensión social en América Latina. Y por eso, desde ese punto de vista, podemos entender a un Perú que todavía no había derechos ni ninguna clase de defensa para la clase trabajadora y campesina, solamente los hijos de todas estas cuestiones de las raíces de aquellos que mataban a los reyes para poder nacer con la guillotina. La institución castrense, por ejemplo, se orientaba hacia el fortalecimiento de la seguridad nacional y su acción se centró en la ya conocida lucha ideológica contra un comunismo que se veía así como amenaza de toda esta caterva de superestructuras políticas nacidas de las raíces de un sistema económico que cada vez se fue volviendo, desde la época de esa Francia y sus normatividades, se fue volviendo, y las normatividades colombianas que heredamos se fue volviendo lenta y pausadamente hasta dar el paso a que un país mande y se convierta en el amo de otros países, y los países que se quieren libertar se llaman no alineados, y al llamarse no alineados inmediatamente se hacen enemigos y empiezan contra ellos bloqueos económicos, bloqueos culturales, bloqueos que se mueran de hambre, bloqueos que mejor es asesinarlos, no le soltamos la bomba atómica por esto y esto porque somos latinoamericanos, y así empieza una lucha soterrada y una lucha abierta donde se tiene y se esgrime una diplomacia, y nacen grupúsculos en Miami, nacen grupúsculos en diferentes partes y contra revoluciones y contra, igual que las reformas y contrarreformas en la antigüedad, y que ahora solamente se trata de esgrimir en el mundo una teología de liberación cristiana. Y entonces siempre ha estado metida esta cuestión de un crucificado, metido en las cuestiones de las conciencias de las sociedades que están sujetas y sometidas a través de esta historia conocida como la historia de los países suramericanos y su surgimiento. Y así, queridos estudiantes, no me despido de ustedes eternamente, porque no soy eterno, pero sí de esta clase. Gracias por su aplauso y su homenaje con 5 o 6 aplausos.